Buenas, de nuevo Crack Bursátil. En los últimos meses las empresas han estado sometidas a un estrés extremo. Como ya hemos repetido innumerables veces, los bloqueos producidos por la pandemia han obligado a algunas empresas a cerrar completamente y muchas otras han permanecido abiertas pero con unos ingresos significativamente inferiores a lo habitual. Esto ha provocado que muchas empresas tomen algunas decisiones financieras las cuales no tomarían de forma habitual, y por este terrible suceso estamos viendo poco a poco la creación de una nueva gran crisis económica, una crisis que afecta a millones de personas en todo el mundo. Y sin embargo, la mayoría de la gente ni siquiera sabe si su país es uno de los que podría estar más afectado por este enorme colapso que podría estallar en cualquier momento. En la década de 1990 hubo un país que tenía los ciudadanos más ricos del mundo y su riqueza era la segunda más grande de la Tierra. Quizás estés pensando en algún gran país de Europa como Reino Unido. Tal vez podría tratarse de un país nórdico como Noruega o Suecia, o podrían haber sido otras grandes economías como la alemana o la francesa. Pero en esta ocasión ninguna de estas economías era de las más predominantes del mundo en la década de los 90. La realidad es que en esa época había un gran imperio que era la segunda mayor economía del momento. Tras la Segunda Guerra Mundial, Japón perdió casi el 40% de su infraestructura, habiendo sufrido una gran devastación en varias ciudades y con terribles consecuencias para sus habitantes. Sin embargo, tras todo el caos que este país acababa de sufrir, fue una oportunidad de oro que permitió a los japoneses reconstruir toda su economía desde cero. Rápidamente construyeron fábricas modernas en las principales ciudades, y esto les dio una ventaja masiva sobre otras naciones cuyas fábricas eran viejas y en comparación estaban totalmente anticuadas, siendo a su vez mucho menos productivas. El país en ese momento también comenzó a pasar por una era que fue conocida como los regalos del cielo. Esta era una etapa en la que Japón vivió enormes cambios en un periodo de unos 3 años. Japón se convirtió en una democracia, los trabajadores adquirieron derechos laborales, las mujeres obtuvieron el derecho a voto, a los agricultores se les permitió poseer sus propios terrenos y en general se liberalizó una gran expansión de las empresas privadas. Todas estas reformas combinadas con otros factores como la productividad extremadamente alta llevaron a Japón a convertirse en una superpotencia económica donde a lo largo de la década de 1980 llegó a ser la segunda mayor economía del mundo solo por detrás de Estados Unidos y tenían el PIB per cápita más alto de todas las principales naciones industriales del mundo. De hecho, Japón en esa misma década tenía un tipo de crecimiento empresarial e industrial muy similar al que podemos ver a día de hoy en China. Pero llegó un momento donde todo cambió. Una importante crisis económica desgarró la economía del país. En los años 80 Japón hizo algunas reformas financieras. En apariencia esto parecía algo bueno, sin embargo estas reformas terminaron creando la primera crisis financiera moderna de la historia del país. Por ejemplo, en 1985 el Acuerdo de Plaza duplicó el valor del tipo de cambio del dólar estadounidense frente al yen japonés. También impuso aranceles estrictos que empujaron a la gente a ahorrar dinero en lugar de gastarlo. Y por último, el Banco de Japón creó cuotas de crecimiento de préstamos de forma excesiva. Todos estos factores condujeron a una burbuja de activos especulativos en la economía de Japón. De hecho, desde 1985 hasta 1989, el Nikkei, que es el principal índice bursátil de Japón, registró una ganancia de un 460% en un periodo de 7 años, que fue posiblemente la burbuja más grande de una de las principales economías de la historia mundial. Y por supuesto, en 1990 esa burbuja colapsó. Y este índice sufrió una caída extrema de un 82% hasta su punto más bajo. Pero lo más increíble de todo es que 31 años después de esta gran crisis, este índice aún no ha alcanzado el pico de 1990. Y este tremendo crash repercutió enormemente a lo largo de toda la economía japonesa. El desempleo se disparó, el PIB estuvo decreciendo durante los siguientes 4 años y se ha mantenido prácticamente plano durante los últimos 30 años, y miles de empresas gigantes se quedaron con toneladas de deuda y con muy pocos ingresos para devolver esa deuda. Y ese fue el principio de lo que se conocieron como las empresas zombie. Lo que pasó fue que una gran parte de las empresas japonesas que estaban cargadas de deuda
deuda y eran incapaces de pagar esa deuda en su totalidad, lo que sí podían hacer es pagar la cantidad mínima de la deuda con el fin de mantener la empresa viva. Y lo que esto significaba era que las empresas japonesas tuvieron que asumir más deuda aún para poder pagar sus otras deudas. O podían también esperar a ser rescatadas por el gobierno japonés con el fin de sobrevivir. Pero aquí estaba el problema. Y es que aunque muchas compañías obtuvieron rescates del gobierno o aumentaron aún más su nivel de deuda adicional, estas empresas estaban demasiado endeudadas para poder sobrevivir en el largo plazo. Así que estas compañías cargadas de deudas eran prácticamente empresas en bancarrota. Sus negocios estaban totalmente muertos, pero actuaban como si aún estuviesen vivos y por eso fueron conocidas como empresas zombie. Y la creación de estas empresas zombie fue uno de los principales factores que contribuyeron al declive económico en la siguiente década, una década que se conocería como la década perdida, y en la actualidad podríamos estar viendo cómo esto está sucediendo de nuevo, pero esta vez podría darse en la gran mayoría de países del mundo. Por ejemplo, en 2005 el 2,5% de todas las empresas estadounidenses fueron consideradas empresas zombie, o en otras palabras, empresas que se mantenían con vida únicamente por la deuda. Pero tras la crisis financiera de 2008 hubo una fuerte creación de empresas zombie. Toda esta creación sucedió entre 2005 y 2010, donde la cantidad de empresas zombie en los Estados Unidos aumentó del 2,5% al 16% en apenas 5 años. Y eso fue antes de esta pandemia, por lo que si miramos los datos en los últimos meses, esta pandemia ha catapultado a las empresas zombie del 16% al 19% sobre el total de las empresas de Estados Unidos, una cifra muy similar a la que vimos en Japón en la década de 1990. Entonces, ¿qué significa esto para la economía actual? Lo primero es que existen un montón de empresas que se mantienen vivas únicamente por las deudas y están al borde de la quiebra y en caso de no quebrar experimentarán cero crecimiento en los próximos años. Y algunos de los bancos e inversores más grandes del mundo están viendo lo mismo. Por ejemplo, el economista jefe de valores de Deutsche Bank, Thorsten Slock, dijo recientemente que un efecto secundario de que los bancos centrales mantengan las tasas bajas durante mucho tiempo es que produce que muchas empresas improductivas continúen sobreviviendo. Y esto, en última instancia, reduce la tasa de crecimiento a largo plazo de la economía. Y hasta ahora, esta pandemia solo en los Estados Unidos ha provocado que las corporaciones estadounidenses pidiesen $1 billón en deuda en los últimos meses, que es una tasa aproximadamente 9 veces superior a lo habitual. Y cuanto más dure esta recesión económica, más costosa y duradera será la recuperación durante los próximos años. De hecho, el economista jefe Vincent Reinhardt dijo que permitir que las empresas zombie permanezcan en el sistema económico podría ser la razón por la que el crecimiento a largo plazo se detenga bruscamente y como consecuencia podría generar una severa situación de crisis o gran recesión, por lo que muchas empresas de hoy en día se están convirtiendo en muertos vivientes y los sectores más afectados por esta enorme acumulación de deuda son las aerolíneas, los hoteles, los alquileres de coches, turismo, restaurantes y el pequeño comercio de las ciudades. Ahora, estos sectores pueden representar una gran parte de la economía y podrían generar serios problemas en el futuro, y esto nos trae un interesante dilema económico. Como ves, el gobierno y los bancos teóricamente podrían prestar más dinero aún a estas compañías, pero la consecuencia sería un enorme crash mucho más pronunciado sobre el sistema económico, ya que cuando algunas empresas se declarasen en quiebra ocurriría un efecto dominó con el resto de las empresas zombie que provocaría un tremendo colapso del sistema económico, una enorme reducción de las empresas privadas y del crecimiento económico y en última instancia millones de personas perderían sus empleos con muy pocas posibilidades de encontrar un nuevo puesto de trabajo. Aunque cabe destacar que esto también permitiría la creación de nuevos competidores sin apenas deuda en sus balances, lo que podría ser una buena base tras la recesión para un escenario económico de buen crecimiento a largo plazo. Por ello, tan solo existen dos opciones respecto a esta situación. La primera es que los gobiernos pueden hacer que las empresas zombie fracasen cuanto antes y caigan a través de un fuerte declive económico, para conseguir con esto una rápida recuperación de la economía, y la otra opción consiste en que las empresas zombie sigan acumulando deuda, lo que significaría un aumento de una burbuja de deuda en las compañías cada vez mayor, con un crecimiento económico muy inferior de cara al futuro y a su vez estarían posponiendo un enorme crash que
estaría siendo evitado en el corto plazo, pero que tendrá peores consecuencias en el futuro. Y todos los gobiernos y bancos del mundo han optado por la última opción de mantener las empresas zombie vivas, una decisión similar a lo que hizo Japón en la década de 1990. Con esto no estoy diciendo que necesariamente vayamos a pasar por una década perdida como la que atravesó Japón en 1990, pero es muy probable que el crecimiento económico sea significativamente inferior debido a la acumulación de deudas y a la incapacidad de muchas empresas para pagar esas deudas. Sin embargo, hay algunas estadísticas preocupantes que provienen de periodos prolongados de mantener vivas las empresas zombie. Por ejemplo, Japón antes de 1990 tenía un crecimiento en su PIB cercano al 5% anual en promedio. Estas fueron tasas de crecimiento bastante altas para una economía tan grande como era la de Japón. Sin embargo, desde la gran burbuja que vivió en 1990, en los últimos 30 años en Japón, el crecimiento del PIB ha sido muy inestable con diversas subidas y bajadas y la cantidad de empleos precarios ha aumentado en un asombroso 30%. Pero también existen otros factores importantes que contribuyen al estancamiento económico de Japón durante las últimas 3 décadas, pero la creación de empresas zombie se considera el mayor factor que contribuye a su desaceleración económica desde la década de 1990, y estas empresas zombie probablemente han amplificado todos los otros defectos económicos de Japón durante ese periodo. Y lo que trato de decir es que a pesar de que ahora mismo hemos atravesado malos tiempos económicos y en apariencia la economía se está recuperando rápidamente, en realidad hay un montón de empresas en este momento que están sobreviviendo a través de deudas las cuales no son capaces de solventar. Solo están pagando las cuotas mínimas para seguir a flote a pesar de estar prácticamente arruinadas. Y esto hará que estas compañías no caigan en bancarrota en el corto plazo, pero probablemente experimentarán una gran cantidad de problemas de crecimiento en el futuro, y esto a su vez afectará a toda la economía mundial. Entonces, ¿qué piensas acerca de las empresas zombie? ¿Crees que los gobiernos continuarán rescatando estas empresas altamente endeudadas? Déjame tu opinión en los comentarios y mira este vídeo para aprender más acerca sobre una posible revolución económica, y suscríbete para saber lo que está ocurriendo en la actualidad, crack bursátil.